Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Por quê? Porque a dor, quando ela passa a ser poema, ela já não é mais dor, ela é a dor fingida, é a dor ficta. É a função fictiva que está ligada à função poética da linguagem que faz com que aquilo se converta em poema, na verdade. Porque há outras pessoas que têm emoções extremamente respeitáveis, mas não são capazes de configurá-las em palavras. É isso que distingue o poeta. E para mim, hoje, o Camões é um poeta concreto, não concretista, concreto, Homero é um poeta concreto. E você me dirá, mas isso é uma sacada completamente destituída de lastro. Não, eu estou dizendo isso com base na minha experiência de poeta, de tradutor das mais diferentes literaturas. Para traduzir criativamente um texto, para responder àquilo que no texto existe, em todos os parâmetros, de forma significante, ou seja, de forma quase que imantada de semântica, porque a mínima articulação fônica num poema ela é carregada de semântica, é preciso realmente que o tradutor seja atento de uma maneira extremamente concentrada nesse nível da concretude linguística. Senão o que acontece é o seguinte: ele, ao invés de fazer a reinvenção do poema, ele transforma o poema numa prosa banal. É o que dizia o Valéry, põe o poema num esquife, ao invés de traduzi-lo. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estábamos escuchando al comienzo a Haroldo de Campos, este poeta, este traductor, este crítico brasilero que aparentemente hablaba como escribía, porque escribía de todo, traducía de todo. Era un hombre que fundó una literatura en torno a Ezra Pound, en torno a Mallarmé, en torno a un montón de escritores como Walter Benjamin, en torno obviamente a escritores brasileros como Osvaldo de Andrade. Es una serie de escritores que siempre estaban en su discurso, en su pensamiento, y que le servían a él para disparar hacia todas partes y traducir hacia todas partes, porque era un gran traductor. Tradujo, entre otras cosas, fragmentos de la Ilíada, de la Odisea, tradujo de la Divina Comedia. Al final de su vida estuvo estudiando hebreo antiguo para traducir el Génesis y traducir el Eclesiastés, pero siempre desde su punto de vista, desde el punto de vista que estaba mencionando ahora, de la traducción creativa. Es aquella que crea o transcrea un nuevo poema, o un poema, refleja un poema traducido desde la lengua original. De manera tal, dice él, que cuando uno logra una gran traducción, una buena poesía, lo traducido, la versión de esa poesía, se convierte en el original en vez de reflejo, se convierte en el original de lo que venía dado. Eso obviamente también habla Walter Benjamin. Él dice que cuando logra traducir una buena poesía, logra una buena obra de arte desde el otro lado, en la otra lengua, bueno, ahí puede intuirse una lengua anterior. En fin, hablaremos de Galaxias, de Haroldo de Campos, el libro que ha sido traducido por Reinaldo Jiménez, al cual vamos a llamar ahora a Buenos Aires. Quiero decirles que en el control de emisiones de La Máquina de hoy volvió Jorge Pozzi, y tenemos al flaco Germán ahí llamando, tratando de comunicarnos con Buenos Aires. Hemos recibido también en la mesa de La Máquina de Pensar, hemos recibido la revista América 21, que habla sobre todo, por lo menos la tapa, habla del triunfo de Brasil, y también habla de la victoria del partido, de Venezuela. Están hablando de Venezuela. Obviamente hay artículos culturales sobre Onetti, hay también artículos sobre Curiel, hay artículos sobre Ángel Rama, sobre la ciudad letrada. En fin, lo leeremos y lo comentaremos más tarde. Amigos, amigas, ustedes saben, Haroldo de Campos nació en 1929, murió en el 2003, entre otros. Sus principales libros son Ajedrez de Estrellas, Signancia Quasi un Seu, Galaxias, La Educación de los Cinco Sentidos. Este título viene dado por una frase del joven Carlos Marx, que decía que había que educar los cinco sentidos. Crisantempo, que es un juego con el tiempo, obviamente, y La Máquina del Mundo Repensada, del cual habláramos ayer con Jerusa Pires, la amiga de Haroldo de Campos. ¿Le damos la bienvenida? No, todavía no. Saben ustedes que estuvimos hablando con Jerusa Pires ayer, y entre otras cosas ella decía
hacía énfasis en algo que quizás no hemos dicho durante toda la semana. Quizás estamos hablando de Haroldo de Campos como alguien obviamente erudito, un brasilero que dominaba cerca de 8 o 9 idiomas, hizo traducciones de los rusos, de los poetas rusos, hizo traducciones de un montón de gente, obviamente del francés, de Mallarmé, hizo traducciones del provenzal, del maestro del Dante Alighieri. Pero algo que decía Jerusa Pires ayer, esta amiga, esta crítica de San Pablo, amiga de Haroldo de Campos, es el énfasis que hacía Haroldo de Campos en la cultura popular, en el folclore, en la forma en que la gente habla, en que la gente canta. En Galaxias hay un par de poemas que están inspirados en dicho por él, no dicho por el propio Haroldo, inspirados en los estribillos de la gente, de algunos mendigos. Por ejemplo, Circulador de Flor, que es uno de los poemas de las Galaxias, es una de las Galaxias. Dice Haroldo de Campos, la segunda lectura la hizo Caetano Veloso en su bella canción inspirada en este fragmento que conoció en el 1969, cuando yo se lo leí a él, dice Haroldo de Campos, junto a Dede, Gil, Sandra y otros amigos al visitarlo en su exilio londinense. Escuché el estribillo en Joao Pessoa, en Paraíba, o sea, escuchó el estribillo que le dio la inspiración para hablar de esto, cantado por un limosnero en el mercado, alguien que pide limosna, quien había improvisado un instrumento rústico cuya vibración recordaba un sonido eléctrico. Esto es una defensa de la inventiva popular. El pueblo es un inventalenguas, dijo Mayakovsky. Estamos recibiendo a Reinaldo Jiménez. ¿Cómo andás, Reinaldo? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Máquina de Pensar, bienvenido a Montevideo. Vos ya pasaste la otra vez, con Bruno puede estar, estuvimos conversando, ¿te acordás? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, Reinaldo Jiménez es poeta, ustedes ya lo conocen, es ensayista, es traductor, es editor, es performer, vive en Buenos Aires desde el año 63 y tenía, bueno, aquella editorial CC, ¿no? El sello editorial que está ahí. Pero, entre otros, encaraste algo que por primera vez se hace en la lengua castellana, en el idioma español, que es la traducción integral de las Galaxias de Haroldo de Campos. Sí, así es. Mirá, Galaxias es, digamos, un libro que no sé si está exactamente escrito en portugués. Es un portugués invadido de un montón de lenguas contemporáneas y de neologismos y también arcaísmos, palabras antiguas transformadas por Haroldo, de manera que la traducción también redunda en algo que no sé si es exactamente un castellano. Claro. Es algo que me implicó un esfuerzo creativo, pero fue muy placentero hacerlo, realmente. Aparte estás haciendo algo similar a lo que hizo Haroldo de Campos y su hermano Augusto de Campos, sí, que fue traducir a Ezra Pound, al gran traductor creativo, traducirlo creativamente. Sí. En tu caso te tocó traducir a Haroldo de Campos, el gran traductor creativo, y obviamente tenés que traducirlo creativamente. Sí, también. Tal cual. Fue una elección, en realidad era un libro al que le tenía echado el ojo hacía tiempo, pero bueno, recién hace como 3 años realmente me animé a encararlo, ¿no? De hecho me llevó 3 años concretos y pasé por un montón de versiones hasta que de golpe empecé a escuchar cómo escandía, cómo respiraba los textos y ahí se me armó todo. Pero fue un asedio bastante intenso, te voy a confesar. Sí. Hay gente que dice que, la otra vez cuando en el Festival Eñes, un escritor español decía que él no había comprendido bien la poesía o un texto hasta que lo había traducido. Y hablaba en concreto de Lewis Carroll, que le había traducido Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces decía que lo sentía incluso a veces más propio que sus propios textos, ¿no? Sí, puede ser. Sí, la verdad que es un trabajo de una gran responsabilidad, ¿viste? Porque estás trabajando con la palabra de otro, ¿no? Bueno, cómo verter eso en tu propia lengua sin traicionar aquello que se inició en la otra lengua, pero que suene en esta, ¿no? Al mismo tiempo como algo real en sí, ¿no? Y recrearlo, porque él estamos escuchando un fragmentito al comienzo de este programa de Haroldo hablando sobre la traducción y decía que el traductor tiene que concentrarse para lograr que eso suene en la otra lengua, si no queda una prosa banal. Puede que la poesía se convierta en una prosa banal. Tal cual, sí, se vuelve más chata la cosa, ¿no? Claro. Sobre todo en este texto, viste que el tipo, como te explicaba, trabaja con distintos niveles, es decir, es un poema sobre el viaje, sobre el libro, sobre la escritura.
y sobre el tiempo y la superposición de elementos, ¿no? Y de culturas, de referencias culturales. Entonces, bueno, me encontré con un viaje así múltiple, en el sentido de que de golpe acudí a diccionarios inverosímiles, diccionarios que nunca me iba a imaginar que iba a consultar, ¿no? De lengua gallega, lenguas antiguas, lenguas romances, latín, para comprender ese portugués que él está trabajando, ¿no? Vos incluso hay unas notas donde defendés algunas elecciones que hiciste, por ejemplo, cosas que a mí me sorprendía, como la palabra jangal, por ejemplo, nada más, que tiene que ver con la jungla, con la selva, pero también con el viaje. Sí, jangal, ¿no? Jangal, jungla, jungle, en inglés, ¿no? Y que proviene del sánscrito, por ejemplo, eso es sorprendente. Que la palabra jungle en inglés tiene un origen sánscrito, qué curioso, ¿no? O Sasamegoto, por ejemplo. Tal cual. La cultura de este hombre era algo increíble, ¿no? Vos sabés que él falleció estudiando los jeroglíficos egipcios, quería traducir la poesía de los jeroglíficos. Había estudiado hebreo para traducir algunas partes de la Biblia, del Viejo Testamento. El Génesis, el Eclesiastés. Tal cual, estudió ruso para traducir a Mayakovsky, o sea, era un hombre increíble, ¿no? O griego antiguo para traducir cantos de la Ilíada. Exacto. Reinaldo, en concreto, las galaxias, porque uno lee, obviamente yo leí la parte en español, la que hiciste vos, ¿no? Sí. Y Roberto Chavarren decía el lunes cuando estuvo aquí que el barroco, concebido así como en galaxias, es una multiplicidad de estímulos, una multiplicidad de idiomas, de culturas, pero incluso ni siquiera para comunicar directamente, sino para comunicar, no sé, como por ósmosis, no sé cómo decirlo. Como en el sentido de que no se mete con un tema linealmente, sino que abarca como varios niveles a la vez. Y uno va leyendo y no sabe de qué está hablando en este momento este hombre. Está superponiendo, es como si fuera un texto que se piensa a sí mismo, porque como te decía, es un texto que piensa la escritura como viaje, el viaje como escritura, la vida como un viaje, y de hecho lo escribió a lo largo de más o menos, no sé exactamente la cantidad de años, pero alrededor de unos 15 o 20 años. Sí, él dice que empezó en el 63 y la terminó en el 76. Ahí va. Y bueno, entonces yo tengo la impresión de que mientras, no estoy seguro, esto es una idea mía, pero creo que mientras él escribía otros libros, cada tanto había un canto de galaxias que iba para este libro, ¿no? Claro. Que iba sumando. Lo que significa que son textos con una pátina muy grande, con un gran espesor de experiencias comprimidas y superpuestas. Sí, incluso, digo, en el índice aclara cuándo fue escrita cada galaxia, ¿no? A lo largo de años, ¿no? Se empieza en el 63 y la última obviamente es de marzo del 76. Por ejemplo, hay una de las galaxias que es la segunda, que es habla del mar, ¿no? Y empieza en inglés, pero después se va al italiano. Multitudinus sis. Sí, en realidad es una palabra más antigua aún todavía, sí, que el inglés. Sí, es así. Es un tipo muy especial, es un tipo de poesía muy especial, porque Galaxias es como si fuese un solo poema en varios cantos, en 50 cantos, que además equivalen a 5.000 versículos. Es decir, es una cosa pareciera como hasta programada, pero en realidad tengo la impresión de que fue algo que se fue construyendo, ¿no? A partir de una especie de experiencia sincrónica, de imantación de experiencias distintas, o de niveles de la experiencia de Haroldo, ¿no? Él dice en un momento que empezó como una especie de viaje galáctico y terminó como una epifanía. Tiene esa imantación, tiene ese encanto, ¿no? De algo, digamos, como celebratorio, una celebración de la experiencia. En ese sentido es un libro muy alentador para su lectura, aunque una vez traspasada la dificultad inicial, ¿viste? Esa rareza de que no hay puntuación, que todo está como aparentemente encadenado como un chorro. Uno va encontrando los vericuetos y después de esa dificultad es como te encontrás con un espacio de una enorme celebración de la vida, ¿no? Es un libro en ese sentido de poesía bastante a contrapelo en general de la poesía contemporánea, ¿no? Que suele ser más trágica, ¿no? Aquí la tragedia está incorporada también, pero como una sumatoria de la experiencia de la humanidad. En esta, la del mar, a mí me parece que uno da la sensación de que está dentro de un mar de palabras, de conceptos, y realmente es algo muy vital, para nada trágico, ¿no? Claro, fíjate que en ese sentido la forma del poema, el modo ese, digamos, de fluir que tiene, es exactamente la representación material de lo que está diciendo, ¿no? Es ese oleaje que va y viene, las profundidades, los estratos del agua.
¿Y podremos leer algo bueno, para los amigos de la máquina? Leo un fragmentito del comienzo, Dale. que es el poema característico de Haroldo, pero que digamos es donde de algún modo se define el proyecto. Leo una parte porque es extenso. Dale. Y comienzo aquí, y peso aquí este comienzo, y recomienzo, y sopeso, y arremeto, y aquí me meto cuando se vive bajo la especie del viaje. Lo que importa no es el viaje, sino el comienzo. Por eso pienso, por eso comienzo a escribir 1000 páginas, escribir 1001 páginas, para acabar con la escritura, para comenzar con la escritura, para acabar, comenzar con la escritura. Por eso recomienzo, por eso arremeto, por eso tejo. Escribir sobre escribir es el futuro del escribir. Sobreescribo, sobreesclavo, en 1001 noches, 1001 páginas, o una página en una noche, que es lo mismo noches y páginas, enciman, ensimisman, donde el fin es el comienzo, donde escribir sobre escribir es no escribir sobre no escribir, y por eso comienzo, descomienzo por el descomienzo. Y sigue. Impresionante, ¿no? Pero yo lo estoy leyendo y vos sabés que seguís leyendo, ¿no? Porque te va llevando, te va llevando la musicalidad del propio poema, ¿no? Hay una cuestión también media de trance en algún momento. ¿Verdad? ¿no? Eso es sí, tal cual, es un poema que propicia el trance, sí, esa es la idea de él también. Sí. De hecho, cuando lo escuchás recitar el texto va para ese lado, ¿no? Y hay un CD, sí, que es, vi que estaba producido por Arnaldo Antunes, por Arnaldo, claro, y con Alberto Marciscano en citar, pero no lo pude. Está el CD en la segunda edición, ¿viste? Sí. Y vos, una de las cosas que tiene este libro, editado aquí en Uruguay, y que está muy interesante, es que también Reinaldo Jiménez no solo tradujo Galaxias, sino que tradujo el librillo que llevaba ese CD. Sí. Entonces, con un texto de Haroldo de Campos donde va comentando, ¿no? Es que es muy útil porque las referencias que él hace te sirven como guía o como apoyatura para ver por dónde va el tipo, ¿no? Por dónde va su poema, ¿no? O sea, hay referencias muy concretas. Él dice que Galaxias, bueno, las comencé a escribir en el 63, las concluí en el 76, sí. Es un audio, video, texto game. Las galaxias se sitúan en la frontera entre prosa y poesía. Hay en este libro caleidoscópico un gesto épico, narrativo, mini historias que se articulan y se disipan con el suspense de una novela policial. Sí. Pero la imagen acaba por prevalecer, la visión, la vocación de lo epifánico. En este sentido, el polo poético termina por imponerse al proyecto y el resultado son 50 cantos galácticos. Así es la cosa, sí. Impresionante. Este libro permutante tiene como vértebra semántica un tema siempre recurrente y variado en toda su extensión: el viaje como libro y el libro como viaje. Si bien por eso mismo se trata exactamente de un libro de viaje. Hay dos formantes tipografiados en itálica al inicio y al comienzo, que balizan el juego de páginas móviles intercambiables según la lectura. Bueno, en fin, es un mar de galaxias la de Haroldo Campos, y muy buen trabajo el de Reinaldo Jiménez. Este libro está prologado por Roberto Chavarro, obviamente fue publicado aquí en La Flauta Mágica, y es la primera vez que se traduce integralmente al castellano. Sí, es la primera vez. Así que hay que celebrarlo y hay que darle una gran felicitación a este amigo, a Reinaldo Jiménez. Te mando un gran abrazo, Reinaldo. Gracias por charlar conmigo, gracias. Hasta luego. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Concurso de operadores. El SODRE comunica que ha extendido el periodo de inscripción hasta el jueves 18 de noviembre a la hora 18. Las inscripciones continúan recibiéndose en el Departamento de Coordinación, Peatonal Sarandí 430, tercer piso, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18. Las pruebas comenzarán el lunes 22 de noviembre a la hora 9. A partir del viernes 19, se comunicará fecha para la presentación de los concursantes de acuerdo a su número de inscripción. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. 3 hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa. Un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional, SODRE.
Mi nombre es Claudia Rossi. Soy actriz de la Comedia Nacional y te invito a ver... Los de siempre. 2 historias, Canillita y En Familia, de Florencio Sánchez. Dirección, María Varela. Sala Zabala Muniz. Comedia Nacional, temporada 2010. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, estamos recibiendo aquí en los micrófonos de La Máquina de Pensar a un amigo de la casa. Él es crítico, poeta, es docente, es investigador, amante del rock y cada tanto se da una vuelta por Uruguay. Eduardo Espina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Eduardo, estás aquí en Uruguay, estuviste en unas veladas beatniks y ya este año estuviste 2 veces, en el primero por Julio Herrera y Reisig, por aquel trabajo sobre Julio Herrera. ¿Cómo ves el Uruguay? ¿Cómo has visto las repercusiones de Julio Herrera y Reisig? Primero, no se ha podido dar que fuera como estaba planeado en un principio al interior, o sea, voy a hablar solamente de Montevideo. Veo que está muy pujante, sorprende en primer lugar la cantidad de autos nuevos que hay, ¿no? Que parece de pronto una se está transformando en una especie de ciudad china, ¿no? Claro, porque hay muchos hindú. autos chinos, ¿no? Sí. O hindú, ¿no? Que en cualquier momento llegan los autos Tata, ¿no? Claro. Más allá de eso, veo una cantidad de efervescencia cultural que se constata en la cantidad de libros publicados, ¿no? Si uno compara esto con lo que era el Uruguay hace 30 años, que era casi imposible publicar un libro en Uruguay como ganar el premio Nobel. Hoy aparece poetas, narradores, hasta novelistas, jóvenes, o sea que hay distintos lugares donde publicar, ¿no? Se ha democratizado la oferta cultural. Eduardo, la semana pasada estuvimos en La Máquina de Pensar dedicada a Florencio Sánchez, una persona, un dramaturgo, un escritor que nació y murió en el mismo año de Julio Herrera y Reisig. O sea, fueron en sus vidas 35 años paralelas. Y se cumplen 100 años, hubo el año del patrimonio dedicado al teatro y a Florencio Sánchez, y yo comentaba que no tuvo la repercusión, la difusión, la llegada en la gente Florencio Sánchez con el apoyo estatal que sí tuvo o que ha tenido Julio Herrera y Reisig, sin tanto apoyo, y la explicación era porque para mí detrás de Julio Herrera había como 10 o 12 fanáticos que quisieron empujar ese carrito, y Florencio Sánchez es alguien muy admirado, es un tótem, es un ícono, pero no sé si tiene tantos fanáticos. La gente de teatro directamente no hay muchos fanáticos. Esta es una muy interesante observación, Pablo, porque yo recuerdo hace un par de décadas atrás, o incluso más, 3 décadas atrás, que era muy frecuente ver a las obras de Florencio Sánchez en la Comedia Nacional o en otros teatros montevideanos. Son esas cosas que y esta es la rareza, ¿no? Que quizás el centenario de la muerte de Florencio Sánchez no... Capaz que la obra no está tan viva como antes, habría que pensar eso. En cambio, la de Herrera, que pasó tanto tiempo callada, todavía sigue siendo una novedad. Quizás la novedad se da por el hecho de que no ha sido estudiada tanto, ni en el caso, obviamente, de que no es la obra de un dramaturgo, pero Florencio Sánchez fue muy representado. Sí, claro. Entonces, sí, Herrera fue como una especie de rareza. Y coincidió los 100 años de su nacimiento cuando estaba el gobierno de facto, que, para poner un caso, el diario El País, el suplemento dominical, sacó un suplemento, una edición especial
varios meses después de la conmemoración del centenario. O sea que en esa época también pasó desapercibido. Y ahora, como vos decís, me parece una observación muy interesante, creo que sí, que la juventud ha entrado, porque es una especie de punk, ¿no? Sí, yo te iba a decir también que raro, ¿no? Julio Herrera también y Reisil le genera quizás una, no sé si una proximidad o un aliento experimental que hace que poetas incluso lo tomen, digo, epígrafes de Julio Herrera está lleno de libros que tienen un pequeño verso o alusiones directas. En cambio, Florencio Sánchez no se generó esa adaptación, ese fenómeno de adaptabilidad, como si fuera Shakespeare, digo, ¿no? Porque el hecho de estar 100 años después, que en vez de que Don Zoilo puede andar en una autotata, digamos, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Claro, se podía adaptar. Pero no hubo esas adaptaciones. ¿A vos te parece que también puede ser por una cuestión estética, solamente estética? Eso habría que preguntárselo a algún agente de teatro. Yo, como lector de Florencio Sánchez, creo que todavía se pueden hacer muchas cosas interesantes con Florencio Sánchez, ¿no? Pero hay un dato a considerar, que quizás no haya estudiosos de Florencio Sánchez. Y este es un buen momento para la poesía, a nivel continental. Se están dando muchos estudios, publicaciones de antologías, y quizás por ese lado performático que tiene la poesía, que ha generado toda una ola de nuevos críticos, comentaristas sobre lo que se está escribiendo hoy en día en poesía, y me parece que Herrera se conecta muy bien con muchos de los discursos estéticos, poéticos de la actualidad, sobre todo a nivel de trabajo del lenguaje, ¿no? Ya que estás ahí, vos vivís allá en Estados Unidos, ¿existe una posibilidad de tener una panorámica de la poesía en América Latina? Pues yo lo que veo es que hay un gran desarrollo, hay un gran una gran creación, pero parece que estuviéramos muy separados, digamos, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en la década del 60 había marcha que te decía, bueno, hay un tipo que se llama Roque Dalton en El Salvador, hay un tipo que se llama Jorge Enrique Adón en Ecuador, y había puede ser equivocado, ¿no? Pero había una cierta visión o panorámica de lo que puede estar pasando. Ahora, ¿la hay? ¿Vos conocés a alguien? ¿Tenés una idea? No, para poner un caso, es muy similar la situación en la narrativa. Tenemos las multinacionales, pero acá no llegan autores, por ejemplo, de Alfaguara publicados en México, ¿no? O sea, ni en Chile, ni siquiera en Argentina. A veces uno tiene que dar una vuelta por las librerías de Montevideo para conseguir un autor que uno lo vio reseñado en ADN o en Ñ, en Clarín. Y pasa lo mismo en poesía, con la diferencia que en la poesía hay una cantidad de sitios en Internet que uno puede entrar y de pronto ni sabe de dónde viene, pero busca y dice, México, Perú, y ahí el acceso inmediato a este abanico de diversas antologías, incluso antologías que no han sido muy bien elaboradas. El otro día, por ejemplo, en Perú, unos muchachos que tienen 20, 25 años me dicen, mire, queremos sus comentarios sobre esta antología que hicimos para Internet de la poesía peruana actual entre 18 y 25 años. Y no había ninguna elaboración, o sea, hay una especie de guía telefónica. Había gente que había publicado un poema y bueno, vení, vale, ¿no? Está bien, bueno, pero como era aquel famoso antólogo uruguayo, como era Julio Casal, ¿no? Claro, exacto. Estaban él y todo, ¿no? Se hablaban. Pero vos sabés que yo creo que hay exceso de información y lo que no hay es criterio. O sea, es como algo similar sucede y que creo que es una de las razones por las cuales los diarios por el momento van a tener al menos una década más de solidez, y es el hecho de que hay tanta información que la gente no sabe cuál es la información importante. ¿Cuál es la información importante el día? Antes uno compraba el diario y el diario lo guiaba. Y pasa lo mismo con estos sitios de Internet, que uno tiene que estar atento y al lector es tanta la oferta que no sabe cuál es el buen poeta, ¿no? Eso me parece que tiene como todo, mirá, voy a decir una cosa muy sabia, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? El lado malo es que al no haber crítica parece que no hay falta de orientación, una referencia, un cernidor. Por otro lado, al no haber crítica, se producen, y eso lo he constatado hablando con poetas chilenos, en cada lugar, en cada país se producen revisiones del canon. En todos los países se están revisando, digo, acá en La Máquina de Pensar también estamos sacando escritores que nadie le había dado bolilla, no sé qué, no sé cuánto, y eso es común, gracias también a Internet, ¿no? Obviamente, pero también gracias a la falta de crítica, creo yo, o a la debilidad de la crítica, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que yo acá no existía, ustedes fueron los primeros que me invitaron, ¿no? O sea, cuando
ahora después me publicó Planeta, pero esto está pasando en todos lados porque la modernidad se cae a pedazos, en el sentido crítico. Mucha gente que década del 50 y 60 que canonizaron una cantidad de escritores y uno los lee y dice, pero ¿dónde estaba el mérito de esto? ¿No? Y me parece que en este impulso, que por momentos parece parricida, hay cosas muy buenas, ¿no? Porque permite que haya un juicio del criterio, sobre todo el criterio de los últimos 50 años del siglo XX, ¿no? Porque los primeros 50 años están marcados por los pre-vanguardistas, los vanguardistas y esas voces raras, pero después de la década del 50 influyeron una cantidad de elementos que fueron cómplices de esta falta de dirección y de concentración en la lectura, puede ser ideológicos, como también comerciales, surgimiento de las grandes multinacionales, ¿no? Porque siempre se dice, pero la década del 60... luego de la Revolución Mexicana, una cantidad de poesía política surgió, de contenido ideológico que hoy en día no tiene casi valor, que nadie la lee. Sí, pero hay que ver que también cuántos novelistas que nos metía Seix Barral, que eran inventos de 4 o 5 señores editores que decían, estos son los genios. Por darte un caso, me acuerdo, Leiva, un escritor, estaban todos los libros de él en Seix Barral. El otro día encontré en una de segunda mano o tercera, esto debe ser quinta mano porque son libros de la década del 60, y era un genio. Y hoy en día, fíjate que nadie lo recuerda. Publicado, busquen Leiva con Y en Seix Barral. Y como él te puedo decir unos cuantos, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de España, ¿no? Creo que ahora lo que hay es que la juventud, como tiene más acceso a través del Internet, a través de blogs críticos, hay una gran diversidad de opiniones, ¿no? Es decir, puede opinar un calvo, un gordo, un homosexual, un comunista, un derechista, y tiene el mismo acceso. Antes eran reductos concentrados en revistas, ¿te das cuenta? De alguna forma también hay un cierto referente. Digo, si yo sigo un blog que me parece que es bueno, después le doy bolilla a lo que está ahí adentro. O sea, eso es cierto. Se va construyendo ciertas referentes. También hay amiguismo, también como siempre hay en literatura, ¿no? No, pero aparte eso viene de los griegos. Casi. Eso viene de antes, ¿no? Es decir, de los precibernéticos, claro. No presocráticos, precibernéticos, ¿no? Claro. Pero es interesante este fenómeno porque en Estados Unidos, también lo he visto en México, hay estas páginas donde son amigos. Y de pronto uno lee con cuidado y dice, pero las estéticas son completamente diferentes, ¿no? Y aparece un blog recomendando al otro. Y claro, si para un lector moderno, es decir, con mentalidad del siglo XX, decir, pero ¿qué es esto? Antes, Marcha no creo que publicara a alguien pachequista, por ejemplo, ¿no? Es decir, y así pasaba con el diario El País en otra época. Hoy en día está todo como en estos restaurantes chinos, que uno no sabe lo que está comiendo en el buffet, ¿no? Es espeto corrido. Espeto corrido, ¿viste? ¿No? Volvemos al lado malo. Entonces el lado malo sería cómo ver el árbol en medio de todo el bosque, ¿no? De esta jungla brutal. Yo no sé si es malo, digamos, yo tengo... Digo, porque uno está la sensación de que me estoy perdiendo unos árboles bárbaros y que no sé ni que existen. Claro, eso bárbaros. Eso pasa, es otro tema, el interés ya solamente por lo instantáneo. Y de pronto te dice, no sé, hace días atrás le recomendaba a un poeta de internet, porque ha publicado todos sus poemas de internet, digo, mira, tenés que leer a Enrique Molina, el gran poeta argentino surrealista, te recomiendo la novela de él, Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, y me dice, ¿de qué época es? Digo, la novela me parece que principios de la década del 70. Esto es viejo, o sea que están leyendo a sus contemporáneos, pero no leen para atrás. O sea, esto me parece que en tu generación, en la mía, no pasaba, porque uno tenía la necesidad, por la educación que recibía en el liceo, de ver los referentes. Hoy en día los referentes es lo que está de moda, ¿no? Sí, a veces también pasa que algo que tiene varias décadas o más, pasa a ser, es un defecto. O sea, verse como un defecto. Antes se podía ver como una virtud y ahora se ve como un... No, eso tiene 40 años. Aparte, yo lo comparás, por ejemplo, comparando esto, viendo esto con relación a la música. Yo me recuerdo que escuchaba a Frank Sinatra, aunque no había crecido en la década del 40. Hoy te dicen los muchachos, le recomendás The Clash. ¿De cuándo son? De los 80. No, eso es viejísimo. Es un muchacho de 13, 14 años, ¿no?
El otro día tuve una experiencia, el otro día, semanas atrás, que me invitaron en un liceo en Houston a hablar con los muchachos, tenían 13, 14 años, y a pesar de lo ruidoso y todo, los vi muy interesados en cosas de música y de poesía. Hice una lectura y un muchacho negro me dice, oh, qué bueno, cool, man, cool, me decía. Y digo, ¿pero te gustó? Dice, no sé si me gustó. Y dice, pero me entretuvo. Y yo digo, qué interesante. Antes no le decías a alguien que te leía un poema muy entretenido, ¿no? O sea, ¿te gustaba o no te gustaba? O sea, yo creo que ha cambiado. Bueno, pero a Shakespeare se le diría, entonces seguro, ¿no? A Shakespeare se lo dirían. Me entretuviste, muy bien. Y Lope de Vega lo abrazaría, te das cuenta, claro, pero... Claro. Hoy en día el poeta decía, esperaba un comentario inteligente, digo, pero capaz que esto es lo inteligente hoy en día, que esta amabilidad hacia el lector o el oyente de mantenerlo entretenido por 3 o 4 minutos que dura la lectura del poema, ¿no? Y claro, eso te hace pensar hacia adelante, decir, bueno, estos van a ser los lectores míos después que yo me muera, si es que existe la lectura, ¿no? Porque dentro de 10 años tendrán 25... O sea, que lo que viene detrás tiene otra concepción del mundo, ¿no? Cuando con el desarrollo de Internet, una de las cosas que decían era que la imagen iba a sustituir a la palabra, y fue al revés. Al revés. Internet es todo palabra y todo el mundo por lo menos escribe. Ahora me decía un español que, bueno, ahora Internet es el medio fabuloso para escribir, ¿no? Multiplica los escritores. Esperemos que algún día multiplique los lectores. O si no, va a haber que acostumbrarse y escribir, no sé, con... la cantidad, no más la cantidad de palabras que entran en un Twitter, ¿no? O sea, los minicuentos, los minicuentos. Te cuento que nosotros hacemos un concurso de minicuentos por SMS. Sí, yo recuerdo eso, ¿no? Sí. Esto me lo dijo un muchacho de 16, 17 años el otro día. Dice, yo ya después de un párrafo ya me deja de interesar, ¿no? Y digo, pero ¿cuántos Twitter mandás al día? Me dice, a veces hasta 50, ¿no? Claro. Y si yo no tengo Twitter, no tengo... Recién entré a la modernidad comprando una bicicleta usada, ¿no? Entonces, me parece que de pronto el siglo XXI, entramos al siglo XXI dándonos cuenta que la gente del siglo XXI ve en el espejo retrovisor cosas que nosotros no vemos, ¿no? O sea, o ellos quizás no ven nada, y nosotros vemos el mundo, ellos ven hacia adelante, ¿no? Esto no tengo una respuesta, pero quizás el año que viene sí. Muy bien. El año que viene, cuando venga Eduardo Espina, también ya te invitamos para ver y nos definimos si estamos entrando en una gran edad media o en un gran renacimiento, que es lo que no se sabe hasta ahora. Genial. Estar en el medio de las dos me parece alucinante, ¿no? Bueno, gracias por estar acá, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Se pone en marcha el Ópera Studio con El Kaiser de la Atlántida. El martes 16, en el Auditorio Adela Reta, se estrenará El Kaiser de la Atlántida, ópera de cámara de Víctor Ullmann. Habrá funciones asimismo los días jueves 18 y sábado 20, todas a la hora 20. Dirigirá el maestro Marcello Lombardero, actual director del Teatro Argentino de La Plata, con la participación de Guillermo Brizio, maestro director musical, Gastón Joubert, diseñador de escenografía y vestuario, y Rubén Conde, diseñador de luces. Con este estreno se pone en marcha, en el marco de las nuevas actividades del Sodre, el Ópera Studio, proyecto que se viene desarrollando en el Teatro Argentino de La Plata, bajo la dirección del propio Lombardero. Localidades en venta en red UTS y en boletería del auditorio, con precios que van de 50 a 400 pesos. La versión grabada de esta ópera será emitida por Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, el viernes 26 a la hora 18. Acto de bienvenida a la Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El deporte nos volvió a unir como nunca y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Quinto encuentro de danza contemporánea de niños y adolescentes.
12, 13 y 14 de noviembre en Teatro del Notariado. Proyecto premiado por los fondos concursables 2010 y dentro del registro de los fondos de incentivo cultural del MEC. Apoya Radiodifusión Nacional del Sodre. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Los bichos escrotos estamos escuchando de Los Titás, nos está acompañando en esta semana dedicada a Haroldo de Campos, pero ahora dejamos Brasil y nos vamos a Maldonado. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal. El desafío es aportar contenido como propuesta a la mediocridad. Vamos a escuchar a Marciano Durán. Ser solo el comienzo. La Feria del Libro es la punta del iceberg de nuestra intención de trabajar en conjunto con todos los actores locales para construir ciudadanía cultural. El Festival de Cine, el Carnaval, el Encuentro de Escrituras, serán seguramente posibilidades de continuar por este camino. ¿Cómo transmitiremos este evento? El audio y el video serán capturados y subidos a un sitio de internet que se dedica a brindar servicios de transmisión de datos. El receptor recibe audio y video sin importar qué plataforma utilice y podrá interactuar con el escritor a través de un chat
ubicado en la parte inferior del video. Desde una computadora estándar hasta las XO del Plan Ceibal podrán participar. ¿Quiénes intervienen? Colaboran con el proyecto la comunidad Ubuntu Uruguay, promotores de la utilización de software libre, CASI Maldonado, Oficina Joven de Maldonado y voluntarios de Actitud Ceibal. ¿Qué transmitiremos? Transmitiremos el jueves la presentación de Magdalena Alguera, de Juanita Fantasma. Asistiremos a un taller nada menos que con el maestro José María Ovaldía. ¿Alguna vez se habrá imaginado el maestro Ovaldía que tendría un aula tan grande, un aula expandida en todo el país? ¿Alguna vez habrá soñado el querido maestro que podría dar su clase a tantos niños en el Uruguay? A las 14 el escritor y jugador de fútbol Daniel Baldi presentará Los niños y el fútbol, actividad para niños de quinto y sexto año. Reitero la invitación a nuestros niños a participar accediendo al sitio web de la Intendencia, al sitio Ubuntu Uruguay o al portal Ceibal. Y finalmente, la feria es distinta porque propone un programa novedoso para Uruguay, de reconocido éxito en España y otros países de la región. Se trata del lanzamiento del programa Yo leí este libro. Las editoriales, los libreros y los escritores participantes de esta feria han realizado una donación importante de ejemplares que serán distribuidos caóticamente por la ciudad. Este programa de promoción de lectura también apuesta a la responsabilidad ciudadana. Dentro de 15 días, los maldonadenses se encontrarán en distintos lugares de la ciudad con los mismos libros que hoy se presentan acá. Estarán en un cajero automático, en el banco de una iglesia, en el asiento de un ómnibus o en el consultorio de un dentista. El libro está debidamente identificado con la frase «Yo leí este libro», que en el interior del mismo contiene las instrucciones. En las instrucciones básicamente son 5 pasos la posibilidad de seguir una vez el ciudadano los encuentre. La primera es la que nosotros proponemos: tomar el libro, leerlo, colocar en una página en blanco que sigue el nombre y la fecha en que lo leyó y restituirlo al circuito. La segunda posibilidad es prestarlo, y eso también es posible, pidiendo a quien se lo prestemos que lo restituya al circuito. La tercera posibilidad es venderlo, y eso es una posibilidad que nosotros estamos manejando. Si eso contribuye a solucionar un problema puntual, también es posible. Pedimos que quien lo compre lo restituya al circuito. La cuarta posibilidad es quedarse con el libro, y tampoco está tan mal en la medida que en definitiva ese libro habrá encontrado un destino, el de alguien que lo quiera. Y la última posibilidad es destruirlo. En ese caso, bueno, nosotros no hablamos del libro, sino que puntualmente nos referimos a la persona que lo recibe y no es capaz de devolverlo. Apostamos a la responsabilidad ciudadana. Nuestra propuesta, una vez estén circulando la totalidad de los libros, es que los ciudadanos de Maldonado realicen donaciones que lleguen a nuestra biblioteca y nosotros los incorporaremos al circuito a través de la colocación de los stickers y de la página interior. Hemos recibido el apoyo de Magoya FM y de otros medios de prensa. A todos los invitamos a realizar el seguimiento a partir de sus programas cuando los oyentes se vayan encontrando con estos libros que, reitero, circularán en esta gran biblioteca sin estantes que será la ciudad de Maldonado. Para finalizar, los agradecimientos a los libreros y libreras de Maldonado que nos acompañaron y confiaron en esta octava Feria del Libro y en sus nuevos desafíos, a las funcionarias responsables de la coordinación de la logística necesaria, a los compañeros de prensa y comunicaciones por su profesionalismo, al área de letras de la Dirección Nacional de Cultura del MEC por el apoyo para hacer posible la presencia de los escritores de Rocha, 33 y La Valleja, en Luis Pereira a todos los compañeros y compañeras de la Dirección de Cultura, a Procentro por compartir con nosotros la voluntad de que el centro de Maldonado sea un espacio abierto, convocante, prometedor y de encuentro entre los vecinos y vecinas y quienes nos visitan. Sumamos también a la alcaldía en ese sentido, a la dirección de las radios públicas, a las radios del Sodre por su apoyo, a los compañeros de los distintos medios de prensa, a los varios amigos de Maldonado y de otros departamentos, como el periodista Sergio Sánchez Moreno o el director de Cultura de San José, Juan Carlos Barreto, por nombrar solo algunos. A Omar Fuxman, Julio Gianola, a la Inspección de Escuela, en su inspectora departamental, Ana María Machado, a la red de apoyo del Plan Ceibal por hacer posible la transmisión. Gracias a todos, bienvenidos a la octava Feria del Libro. Lean, disfruten, nosotros quedamos trabajando para la 9ª edición. Gracias. Buenas
no sé cómo lo hizo, pero por algo es escritor y tiene una magia. Pintó un universo dentro de esta carpa y fuera también. Nos hizo ir por todos los lugares y por toda la región y el país. Nos hizo una red de imaginación que vamos a estar todos, y hace esa sensación aquí mismo de que Maldonado es un barrio único, parece, ¿no? Todos estamos ahí concentrados en un gran barrio que es Maldonado y que está acá en esta carpa. Continuando más adelante, luego de lo que va a ser la inauguración definitiva, con palabras del intendente Óscar de los Santos, vamos a tener la actuación de la comparsa La Carolina, que ya vi por allí a Omar Furman vestidito también con su atuendo, así que más que disfrutable. Bueno, seguimos. A las 21:30 horas, en la Carpa Azul, dando inicio a las presentaciones programadas, actividad del taller literario de la Casa de la Cultura de Maldonado, dirigido por el profesor Nelson Guerra. Estarán participando de la lectura, entre otros... Estamos escuchando en directo, obviamente, transmitiendo en directo la inauguración de la 8ª edición de la Feria del Libro de Maldonado. Escuchamos las palabras, obviamente no todas las palabras, pero digo, las entusiastas palabras del director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Marciano Durán, que, como decía ahí la locutora, la presentadora, se mostró el entusiasmo, mostró la garra y también mostró la capacidad que tiene como escritor, porque Marciano Durán, ustedes seguramente lo conocen, han oído hablar de él como escritor, como humorista, entre otros también hizo el libro aquel, El Código Blanes, que vendió más de 11.000 copias, una tarea impresionante en alguien que editó un libro por fuera de las editoriales multinacionales o las grandes editoriales. Pero bueno, para hablar de la Feria del Libro, de esta inauguración, le damos la bienvenida a Hugo Tort, corresponsal de Radio Uruguay ahí en Maldonado. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay mucha gente? Aparentemente las palabras de Marciano Durán fueron muy entusiastas. Sí, muy entusiasta. Él es muy entusiasta en cada una de las cosas que propone y que realiza, que lleva adelante. Hay bastante gente, se ha instalado una carpa enorme aquí en lo que es el centro de la Plaza San Fernando de Maldonado, frente a la catedral, frente a la jefatura. Esta carpa tiene a su vez 2 o 3 carpas aledañas, un poco más pequeñas, donde se llevan adelante distintas actividades. En una de ellas se está cumpliendo con este acto protocolar, que es la apertura de esta feria, donde, bueno, hay 80 actividades, en definitiva, agendadas. Van a haber, hay, mejor dicho, ya instalados 40 expositores, hay 12 de ellos que son de aquí de Maldonado, una exposición que tiene más de 500 metros cuadrados, y que van a hacer seguramente de este evento una feria distinta, que por primera vez organiza la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado en forma, digamos, solitaria. Se trata de hacer una feria regional, por eso se ha convocado a escritores de Rocha, de 33 y de La Valleja para que participen también. Aquí está alguna de las representaciones de cultura de esas intendencias, porque por primera vez, como decíamos, no está en esta organización la Cámara del Libro. Y también hay alguna presencia internacional, porque va a estar aquí, o mejor dicho, ya ha llegado esta tarde la escritora Ana Clavel, de México. Es el primer premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional de novela corta, y van a haber también algunos argentinos y paraguayos en esta primera edición, y se pretende que esto de alguna manera vaya creciendo año tras año. Una feria que promete mucho de aquí hasta el domingo. Ojalá que el tiempo acompañe. Hoy hace bastante frío y no obstante hay mucha gente aquí. El cierre musical de esta actividad, o el marco musical para esta actividad, lo va a poner la comparsa Lugola La Carolina, que ya está pronta también, para que una vez que termine, digamos, de hacer su alocución el intendente Óscar de los Santos, regalarnos un poco de candombe. Supongo que la comparsa, por el nombre, debe ser de San Carlos. Es exacto, sí. Es de San Carlos, por más de que está inscripta allí en Montevideo, y ustedes seguramente la conocen porque ha tenido muy buenas figuraciones en los desfiles de llamadas de Barrio Sur y Palermo, ¿no? Pero sí es de San Carlos. Te decía, Hugo, escuchándolo un poco a Marciano Durán, no solamente se plantean una feria del libro, digamos, tradicional, sino que habló de la plataforma de web, habló de transmitirlo por internet, habló de las XO, o sea, hizo un planteo muy práctico y muy extendiéndose a otras nuevas tecnologías. Sí, tiene dos iniciativas bien
bien interesantes como desafíos para esta feria. Una es esa, la de tratar de hacer una especie de programación desde la propia feria durante toda la jornada, y que el material sea, y las conferencias sobre todo de los escritores y las presentaciones de los libros, sea el material que a través de un soporte se pueda incorporar a internet de inmediato y que pueda ser bajado en cualquier parte del país o del mundo por internet, pero principalmente tratando de llegar a la CXO como un programa alternativo, como para que incluso desde la escuela y desde los distintos centros de estudio se pueda trabajar con los niños en torno a la feria del libro. Digo que es un desafío porque no es nada sencillo realizar todo esto, y sobre todo convencer a quienes estén del otro lado. Y lo otro, esto que planteaba lo último de esta propuesta del yo leí este libro, ¿no? Sí. Desparramar por toda la ciudad unos 500 libros en distintos lugares para que la gente los tome, los lea y los vuelva al circuito, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, si es que tenemos esa cultura aquí en Maldonado. Está bárbara la idea, se ha hecho en otras ciudades, en general siempre ha tenido buena recepción, y aparte no deja de ser una especie de performance, es decir, de tratar de desafiar a la gente con lo inesperado, con dejar un libro de regalo abandonado en algún lado y que alguien lo recoge y lo lea. Hugo Thor, te doy las gracias por la transmisión, por haber dado estas palabras, y de alguna forma también por habernos